Muy amados hermanos, estamos en el convento de Nuestra Señora del Carmen en Osuna, en la provincia de Sevilla, y queremos unirnos a esta gran efeméride de los 380 años de fundación de las monjas carmelitas descalzas de Lima. Muy amados hermanos, en el Carmelo, este pasado 17 de diciembre, la ciudad de Lima ha celebrado 380 años de la fundación de este muy amado monasterio de Nuestra Señora del Carmen de Lima, que lo regentan las monjas contemplativas carmelitas descalzas de esa ciudad, que llegaron una fecha como esa, 17 de diciembre de 1643. Pero yo también quería aprovechar un poco el guiño carmelita para ilustrar esta situación. Pues bien, este año me he dado con una gran alegría que nuestras monjas hayan invitado también al comisario de los carmelitas de la antigua observancia del Perú, al padre Raúl Maraví, para que concelebrara con el comisario de los carmelitas descalzos, el padre Grover, con Monseñor Carlos Castillo en ese día y en ese monasterio. Pero me preguntaréis, ¿y cómo empieza el Carmelo en el Perú? Pues bien, yo tengo que remitirme indudablemente primero a nuestros orígenes. Nuestros orígenes son eremíticos en el Monte Carmelo, sobre el siglo XII, sobre el siglo XIII. Es en el XIII cuando recibimos la regla de nuestro padre San Alberto de Jerusalén, y así la orden va a ir profundizando en todas las culturas de la época. Pasan a Occidente y desde ahí pues se establecen primero en Italia, luego en Francia, Inglaterra, Alemania y llegan a España. En este caso, en 1306 llegan a la ciudad de Gibraleón, en Huelva, en el condado de aquella Huelva, donde don Alonso de la Cerda funda el primer convento de la Purísima Concepción en noviembre de 1306. De allí se funda la Casa Grande de Sevilla, de San Alberto, en 1358, luego la de Escacena del Campo y luego Écija. En fin, ¿por qué digo esto? Porque hay una persona emblemática. En 1570 nace un hombre en Castilleja de la Cuesta, en Sevilla, que sería más tarde Fray Antonio Vázquez de Espinosa. Este sevillano de Castilleja de la Cuesta ingresa en el Carmelo de la Casa Grande de Sevilla y va a ser doctor en teología. En el año de 1595 va a pedir licencia para poder embarcar con los demás misioneros al Perú. Pero ya la devoción carmelita había llegado al Perú. Es decir, el Carmelo no llega a América directamente por los carmelitas o los carmelitas descalzos. Llega primero por los escapularios y la devoción tan grande que en ese momento está cruzando la orden de la aparición de la Virgen, como la vemos ahora, entregando el Santo Escapulario, aquel que llevamos actualmente los religiosos, las religiosas y los terciarios en su modo pequeño. Pues bien, la devoción carmelita llega al Perú por mano de los padres franciscanos, dominicos, jesuitas, diocesanos. Es así como llega. Pero este fray Antonio de Vázquez va a querer hacer algo muy especial, va a querer seguir su instinto y su corazón. Este era un hombre letrado en la teología, doctor en teología. Cuando llega al Perú también va a ir anotando todo científicamente. Las personas, los pueblos, las razas que se han entrelazado entre ellas, las costumbres, los nuevos pueblos, las nuevas lenguas, la nueva humanidad, la nueva España, como luego lo diría en México. No se limitó al Perú, estuvo en Ecuador, en Colombia, en Nicaragua, en Guatemala, en Argentina, también en México. Y él va a ser un gran precursor de esta vida carmelita y un gran amigo de tantos carmelitas descalzos que en la Nueva España de México implantaron el Carmelo descalzo. Pues bien, Fray Antonio Vázquez de Espinosa va a ser un hombre que va a anotar una bitácora que no es descubierta hasta después de su muerte en 1623. Este libro que él escribió, compendio y descripción de las Indias occidentales,
habla sobre esas costumbres, sobre esos pueblos que se encontraron. Habla de esa dignidad de los incas que tuvieron esa protección de la corona. Habla también de los matrimonios mixtos, pero él va a ser algo más que ser un científico. También va a traducir el catecismo y la Biblia, de cierta manera, al quechua y al aymara, las lenguas predominantes en el pueblo mestizo, en los pueblos incas. Y va a tener obras maravillosas como el pecado y sus consecuencias morales y espirituales, cómo se debe hacer una buena confesión, cómo se debe llevar a cabo la preparación a la Sagrada Eucaristía, la verdadera devoción a nuestra Santísima Madre, la Virgen del Carmen, el verdadero compendio de amor al Señor a través de las Sagradas Escrituras, y así innumerables obras que van a querer solamente una cosa: que el hombre pueda acceder al conocimiento de Dios mediante la religión católica. Pues bien, digo esto porque este hombre es vital. Él también tuvo varios intentos de implantar monasterios de frailes y de monjas en el Perú, pero no teníamos licencia del rey de entonces, Felipe II. Y él lo que va a hacer es abrir colegios para niñas pobres y huérfanas, hospitales para indios sin recursos, para mestizos que quedaron en la ruina cuando vinieron a las Américas. Y ese va a ser el fermento. Vemos en el Callao, en el puerto del Callao, el Carmen de la Legua, aquel santuario tan multitudinario en julio que no sabemos exactamente quién lo sembró, pero sí sabemos que fueron frailes, tanto dominicos como jesuitas, como franciscanos, que trajeron una de las primeras imágenes del Carmen y se quedó allí en el Carmen de la Legua, en el Callao. Luego, Fray Antonio Vázquez de Espinosa, en 1604, va a dar las primeras reglas y las actuales de la Hermandad de la Soledad, que está en el Santuario de la Soledad, al lado de la Basílica de San Francisco. ¿Y por qué? Porque en ese tiempo la primera devoción o manifestación o imagen del Carmen era la Virgen de la Soledad, por todo lo que tiene en sí como literatura: la soledad de la Virgen, la oración de la Virgen, la esperanza de la Virgen, la maternidad, el dolor, pero sobre todo la fe inquebrantable en el Evangelio. Luego nosotros cambiamos, nuestra fiesta era el 8 de diciembre en favor a la Purísima Concepción de la Virgen, que fue nuestra primera patrona. Por eso en muchas iglesias la Virgen aparece sin niño y aparece como una Inmaculada Carmelita. Pues bien, ya en 1602 es cuando se hace esa traslación. La orden cambia unánimemente la fiesta en acción de gracias a nuestra Madre Santísima, la Virgen del Carmen, al 16 de julio, en esa conmemoración de la aparición a San Simón Stott. Pues bien, es ahí el caldo de cultivo de esta Lima virreinal, llena de conventos, de monasterios, de beatas, de muchos lugares emblemáticos de la religión católica. Y se suele decir que el tiempo medieval ha sido un tiempo oscuro. Nada de eso. Han habido grandes hombres como Fray Antonio Vázquez de Espinosa, como Santo Toribio de Mogrovejo, Rosa de Santa María, Martín de Porres, Juan Macías, Francisco Solano, en fin, tantos y tantos santos, que tanto conocidos como desconocidos como este. Bueno, cuando él regresó a España, se hospedó en el convento del Carmen de Madrid, la llamada Puerta del Sol. Preparando su segundo viaje a Lima, muere en este convento de Madrid y su obra queda desaparecida. 300 años después, en 1942, es redescubierta en la Biblioteca Vaticana, donde aparece este compendio y descripción de las Indias Occidentales, que más que una bitácora es un documento inapreciable de lo que fue la unión de las dos religiones, de los dos mundos, de las dos formas de unirse, y todas en un carmelita,
Fray Antonio Vázquez de Espinosa. Pues bien, él conocía muy bien esa gran devoción y ese gran amor de los carmelitas descalzos, porque las reformas, como ya he dicho antes, ha sido una cosa muy natural en nuestra Orden del Carmen, que no tiene fundador ni fundadora. Tenemos a nuestro padre Elías como nuestro padre espiritual, por haber nacido en el Monte Carmelo, y tenemos a nuestra madre, la reina y hermosura de los carmelitas, o madre y decoro del Carmelo. Es así como en 1643 un grupo de monjas carmelitas descalzas de la ciudad colombiana de... No, se me ha ido el nombre, pero bueno, vienen de Colombia, de Cartagena de Indias, y fundan este monasterio en este contexto de la alegría. Lo hemos celebrado en este domingo de Gaudete, ¿verdad? De la alegría. Pues bien, desde ese momento las monjas carmelitas descalzas han impregnado la ciudad de Lima y todo el Perú con esta devoción a nuestra Santísima Madre, a través de su vida en la clausura, a través de su vida mediante la regla de San Alberto, mediante las costumbres carmelitas. Y yo os voy a contar algo que es impresionante y que a mí me da mucha gratitud. Yo nací en un pueblo en Lima, pero mi ciudad siempre ha sido Lima, mi familia ha sido de esta cofradía, y yo me acuerdo que con 7 años el primer enamoramiento que he tenido ha sido de toda aquella vorágine y de toda aquella áurea mística de estas monjas. El 15 de julio por la noche, la Virgen del Carmen sale de su clausura y yo me vi ahí delante con tantísima gente. Y a pesar del ruido, las campanas, la música, las luces y el gentío, no me olvido cuando mi tía Miriam me llevó y pude ver a aquella mujer como la vemos ahora, con su hábito de carmelita, con su capa blanca, con esos cabellos castaños, con ese niño hermosísimo en los brazos, con una ternura sin igual, sus manos, sus labios, sus ojos. Era una imagen, pero para mí fue un flechazo. Desde ese momento, Carmen Alto, como se le llama en el Perú, ha sido siempre un lugar de peregrinación, tanto en julio como para todo el año. Y sus moradoras siempre han sido esa garantía de que Dios vive ahí, está con nosotros. Y me pasó a mí y le pasó a muchos enamorados del Carmelo, hombres y mujeres que vistiendo el hábito del Carmen se dedican a través de aquella hermandad, de aquella cofradía, de aquellos amigos que viven esta espiritualidad. Estas monjas llamadas misioneras contemplativas, sin salir de su clausura, viviendo el amor entre ellas, la fraternidad, el servicio y la oración, impregnan desde estos muros de la clausura ese tierno amor a María Santísima del Monte Carmelo, y es por eso que se celebra con tanta devoción y con tanto cariño. Hoy estamos viviendo unos momentos de descreencia muy grande. El mundo está herido de amor, herido de espiritualidad. No hay una verdadera fe, pero sí es verdad que hay un verdadero amor. Un puñado de mujeres llamadas carmelitas, un puñado de hombres, por otro lado, siguen la senda de nuestros padres, Elías, Eliseo, nuestra Santísima Madre. Por eso esa celebración quería yo, antes de acabar el año, poder dirigirme a vosotros. Cuidar el Carmelo en vuestros hogares, en vuestras familias, en vuestro monasterio. Que este monasterio es una lamparita en el mundo que va iluminando nuestras vidas, nuestras ciudades, nuestras sociedades. Nos enseñan a ser más fraternos, más responsables, más cristianos y, si cabe decir, más humanos. La devoción a la Virgen Santísima no es un recrearse en ella, es un volver al cristianismo y volver al que ella lleva en sus brazos, porque si tú la amas a ella, sabrás cómo hay que amar al Hijo, y por el Hijo al Padre y al Espíritu Santo. Pues bien, este año ha sido muy grato poder ver el Carmelo unido en una sola casa. Ahora en el Perú hay 25 monasterios de monjas carmelitas contemplativas, 12 de la Federación de las Carmelitas Descalzas, 12 de las Carmelitas de las Constituciones del 90 y un Carmelo de la Antigua Observancia en Camaná, en Arequipa. Pero también hay muchos frailes descalzos y frailes carmelitas en todo el Perú, irradiando ese carmelitanismo, que no es otra cosa que orar
y estar al lado del Maestro, orar y estar como la Virgen, en silencio, en oración, pero también en esa esperanza tan alegre. Pues bien, feliz 380 años y que siga más para adelante y que este amor a ella se impregne siempre de la que tenemos en nuestros altares, en nuestras casas, en nuestros conventos y sobre todo en nuestros corazones. Flor del Carmelo, viña florida, esplendor del cielo, Virgen fecunda y singular, oh Madre tierna, intacta de hombre, a los carmelitas proteja tu nombre, estrella del mar. Madre y decoro del Carmelo, ruega por nosotros.